lo largo de los años, Durkheim dedicaría otros 3 cursos al tema de la religión. En 1901, un texto de un curso Formas Elementales de la Religión, y ya en París, este anterior en Burdeos, y ya en París, es 1906, Religión y Moralidad, y en 1906-1907, uno sobre los orígenes de la religión. Más allá de esta actividad docente, el interés de Durkheim por la religión queda de manifiesto en el lugar preponderante que esta temática tendrá en sus escritos publicados en la Année Sociologique, la revista, ¿no? O su revista, o la de su equipo, ya sea directa o indirectamente. La religión ocupa la totalidad de las contribuciones monográficas de Durkheim. De hecho, pues ya se decía que traía una monomanía religiosa, ¿no? Decían, pues Durkheim todo lo quiere responder hoy en día por la religión, ¿no? Cualquier cosa te sale con la cosa de la religión. Ahora bien, es importante apuntar que en muchas de ellas Durkheim no se ocupa de la religión en general, sino que se enfoca al análisis de tipos particulares de religión, de un tipo particular de religión que es el totemismo. Este dato no es banal, pues tal y como Durkheim reconoció en la carta antes mencionada, el cambio de orientación sufrido por su sociología se debió a Robertson Smith, ¿no? Que había trabajado sobre el totemismo. En su obra Lectura sobre la religión de los semitas, Smith desarrolló una tesis cuyo impacto en la sociología de Durkheim fue tan profundo como duradero. Según dicha tesis, el origen de todas las religiones semitas podría encontrarse en una primitiva religión de tipo totémico, constituida a partir de la diferencia sagrado-profano. Una religión que tenía por rito principal al sacrificio, entendido como una ceremonia de comunión en la que el tótem hacía las veces de mediador entre dioses y hombres y por sujeto al clan. Por esta razón no resulta extraño que el análisis de texto de etnografía australiana se haya convertido en la principal fuente documental de los escritos de Durkheim en torno a la religión. Hay diversos artículos, solo los voy a mencionar, en los que Durkheim desarrolla el tema de la religión. Uno es la prohibición del incesto y sus orígenes, otro es la definición de fenómenos religiosos, otro es sobre el totemismo, otro es uno que publica con Marcel Mauss, que es muy importante para todos los amantes de Pierre Bourdieu, deberían de leerlo para ver cómo a quién se pirateó a la vez como Pierre Bourdieu, que se llama de algunas formas primitivas de clasificación. A Bourdieu le da crédito, pero y por último, en 1905 aparece la Organización Matrimonial de las Sociedades Australianas. Entre todos estos textos, el de la definición del problema religioso pues, tiene un papel importante, ¿no? Todavía en 1899, cuando Durkheim lo escribe, él define la religión en esta manera, ¿no? Los fenómenos llamados religiosos consisten en creencias obligatorias unidas a prácticas concretas que se vinculan a los objetos proporcionados por esas creencias. Ese es el fenómeno religioso, y la religión es un conjunto más o menos organizado y sistematizado de fenómenos de este tipo. Desde entonces Durkheim se da cuenta de que esta definición resulta sumamente formal, pero tenía la virtud de poner a sus investigaciones en torno a la religión en sintonía con los principios desarrollados en las reglas del método sociológico. Sin embargo, si tomamos en cuenta que el carácter obligatorio de la religión ya había sido anotado en la división del trabajo, pues la definición parece aportar poco. En este sentido, el gran rendimiento conceptual de este escrito radica más que nada en que en él la religión deja de ser un fenómeno cuyo análisis se subordina al estudio de otros fenómenos considerados más sustanciales para volverse el centro de la reflexión. Esta falta de novedad resulta más sorprendente cuando se toma en cuenta que el escrito de Durkheim emplea ya la dupla sagrado-profano para caracterizar ciertos rasgos fundamentales de los fenómenos religiosos. En ese mismo año, aparece una obra que causará gran revuelo intelectual en Europa y proveerá a Durkheim del material empírico para complementar sus reflexiones en torno a la religión, a saber, un texto que se llama Las tribus nativas de Australia Central, de Baldwin Spencer y F.J. Gillen. El libro fue recibido con entusiasmo por el equipo de la Année Sociologique, al grado que en el número 3 de la revista se le dedican 2 reseñas, la primera de Mauss y la otra de Durkheim, ¿no? Además de la valiosa información etnográfica contenida en esta obra, Durkheim le dio a Durkheim una cosa muy interesante, que es una definición de religión sin Dios, ¿no? O sea, sin remitir al concepto de Dios. Uno de los aspectos más polémicos de la definición durkheimiana de religión era que en ella el concepto de Dios no desempeñaba función alguna. Sin embargo, hasta entonces el único ejemplo de religión sin Dios del que disponía Durkheim era el budismo, y ahora con estos pues podía incorporar otra. Ya casi termino este rollo. Ya estamos en 1906, ya vamos llegando a Benjamin. Por fin, en 1906, el curso sobre los orígenes de la religión dictado en la Sorbona le da la oportunidad de iniciar la redacción de su gran obra. En 1908, Durkheim le anuncia a un amigo de nombre Javier León que está trabajando en el libro sobre las formas elementales del pensamiento y la práctica religiosa,
Un año más tarde publica en la revista de Metafísica y Moral un texto compuesto de 3 apartados intitulado Sociología de la Religión y Teoría del Conocimiento. Hay que decir que en los anexos de nuestra edición, o sea, uno de los apartados que no, porque 2 de esos apartados salieron como en la introducción de las formas elementales, otro lo había sacado Durkheim y nosotros lo estamos incorporando acá en los anexos para que todos puedan gozar como de ese texto durkheimiano, ¿no? En 1911, Durkheim concluye el manuscrito y finalmente, en el verano de 1912, Las formas elementales de la vida religiosa, el sistema totémico en Australia, aparece bajo el sello de la casa editorial Alcan, con 1500 ejemplares. Ya nada más cerrando, pues cómo fue la reacción de Durkheim al libro y después unas cosas sobre la edición muy rápidas. Anticipando la calma que precede la tormenta, porque Durkheim está ahí en el libro, habla de una serie de cosas que eran fuertes, ¿no? Es decir, en el contexto en el que lo estaba presentando, ¿no? Entonces él le escribe en esos días una carta donde dice: hasta aquí todo va bien con el libro, no me hablan de él. Las personas a las que se los mandé me dan respuestas todas lo mismo, me responden lo mismo, me lo voy a llevar de vacaciones, a las vacaciones, ¿no? Así está muy bien, dice, todo lo que pido ahora es que me dejen tranquilo. Unos días después recibe la primera reseña del libro de parte de un colaborador, Celestin Bouglé, y le pide un poco más de tiempo antes de reunirse a comentar el libro y le confiesa que tenía miedo de las polémicas, lo cual, mencionaba, era un signo inequívoco de senilidad. Así Durkheim también se va de vacaciones, ¿no? Ya después regresan. Cuando regresa a París, la polémica está ahí, ya no se hace esperar. Y tendrá que pasar Durkheim un buen rato explicando las tesis fundamentales del libro y respondiendo a sus críticos. Así, en el número 12 de la Sociology, Durkheim tiene que reseñar su propio libro como para explicar y decir, bueno, si no quedó claro como lo fundamental, ahí les va. Y lo contrasta con importantes obras sobre el tema, por ejemplo, con las funciones mentales en las sociedades inferiores de Lucien Levy-Bruhl, ¿no? Y en otra reseña que hace junto con Mauss, se le compara con Fraser, totemismo y exogamia, ¿no? En 1913, la Sociedad Francesa de Filosofía organiza una discusión en torno a las formas y en su intervención intitulada El problema religioso y la dualidad de la naturaleza humana, también está como anexo acá, Durkheim defiende su tesis sobre el carácter dinamogénico de la religión. Finalmente, en 1914, Durkheim publica en la revista Ciencia el artículo El dualismo de la naturaleza humana y sus condiciones sociales, que también está acá, en el que una vez más expone los aspectos centrales de su sociología de la religión. Desafortunadamente el debate no pudo continuar, ya que a partir de 1915, la Primera Guerra Mundial hará que Durkheim tenga que centrar sus reflexiones en temas menos académicos, y bueno, más bien se la pasa criticando a Alemania y defendiendo de los ataques que le hacen de ser como una especie de espía, ¿no? Pero bueno, esta presentación, parte de la cual ustedes pueden encontrar también en la introducción de los editores del libro, lo que busca es mostrarles el recorrido que hace Durkheim, cómo este libro no es resultado de una intuición fantástica, como de un momento que después es desarrollada, o de una inspiración ahí, es decir, cómo es un trabajo sistemático que inicia muy temprano en la carrera de Durkheim, y donde él se va dando cuenta poco a poco cómo la religión es un fenómeno social absolutamente fundamental, del que derivan prácticamente todos, aun si la economía uno podría tener alguna duda, aunque ya cada vez, pero es decir, el arte, aspectos de la propia ciencia, que es parte de lo que seguramente hablará Héctor con el asunto de las clasificaciones y el conocimiento. Es decir, Durkheim se va dando cuenta de la importancia de este fenómeno y nos presenta en esta obra algo sobre el sistema totémico australiano, pero que nos está interpelando directamente y que nos está diciendo algo sobre la sociedad en general, por decirlo así, y sobre nuestro tiempo en particular a partir de problemas, por ejemplo, de integración social, etc. Nada más para cerrar, quiero mencionar que esta edición es... o sea, ustedes conocen otras ediciones de este libro, ¿no? Pues, o sea, en castellano contamos al menos con 3, es decir, una muy viejita de Shapire, otra de Akal, que también se pirateó Ediciones Coyoacán, se la pirateó bien sabroso, y otra de Alianza, ¿no? Y bueno, y uno puede decir, bueno, ¿y para qué otra edición de esto, no? Un poquito para defender el asunto es, cuando uno ya llega a una cierta edad de ñoñez, pues detecta que
Sí, ya no, detecta que hay una serie de, por ejemplo, nosotros al leer estos textos detectamos que había algunos errores en la traducción, incluso algunos párrafos que desaparecían, ¿no? Es decir, o algunos errorcitos ahí del francés, de que se les olvidó el pa y que el pa es la negación y que entonces lo ponían una cosa que en francés estaba negando como afirmación. Entonces eso nos dio muchísima angustia, como podrán imaginarse, dijimos esto no puede estar así, tenemos que proporcionar una edición más cuidada. Con el apoyo del Fondo de Cultura, de la UAM y de la Ibero, no solamente pudimos trabajar sobre una traducción ya hecha, sino que nos permitieron volver a hacer una traducción. La traducción de esta edición es de Jesús Héctor Ruiz Rivas, que es un excelente trabajo, y además, claro, en esta cantidad impresionante de páginas es muy complicado, pero les puedo asegurar que hicimos una versión lo más minuciosa posible, 6 ojos o más, incluso si contamos a los editores, a la gente del Fondo de Cultura. Y les puedo decir, ya para cerrar, que esta edición es tan buena que es mejor que con la que cuentan ahorita los franceses, ahorita. Es decir, por una cosa, porque nosotros cotejamos con la de 1912, no con la actual de PUF, que es la prensa universitaria francesa, y que tenía una cantidad de ratas, como no se pueden imaginar ustedes. O sea, palabras cambiadas, era increíble. O sea, cotejar con el original era darse cuenta que incluso lo que leen los franceses hoy en día está lleno de errores, ¿no? O sea, no tampoco para volvernos locos, pero ciertamente lleno de errores. Y esta edición en ese sentido tiene un cuidado muy especial, y pudimos cotejarla con este texto original de 1912, y así es como los ñoños celebramos a nuestros clásicos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les puedo decir sobre esto. Muchas gracias. También es gratificante presentar el libro aquí porque cuando llevamos el proyecto con la gente del Fondo de Cultura Económica nos pidieron muchas cosas, pero entre ellas había una cierta insistencia, es decir, esto tiene que estar pensado para que una parte importante del público lector de esta edición van a ser estudiantes universitarios. Entonces, si ustedes leyeron obras en otros idiomas, por favor hagan el trabajo de conseguir cuáles fueron las traducciones que existen, y esas sean las ediciones que citen, y esas sean las ediciones que pongan ustedes en la bibliografía, o aclaren ciertos conceptos. En fin, hubo un trabajo específico pensando en abstracto en lectores como ustedes. Entonces esperemos que ese trabajo haya sido suficientemente bien logrado y que ustedes lo puedan aprovechar. Creo que también es interesante o estimulante hablar de Durkheim aquí, porque ya no sé exactamente cómo sea con los estudiantes de los primeros semestres ahora, pero cuando yo estudiaba, Durkheim tenía bastante mala fama. Era de entre los clásicos el menos querido. Por un lado era como un autor muy fresa, o por decirlo en otras palabras, era un autor burgués, que es un epíteto en ese contexto bastante peyorativo, pero hay un epíteto aún más violento, pudiéramos decir, y que ha permanecido durante más tiempo, que es parcialmente cierto, pero el modo que lo usamos puede llevar a muchos malentendidos, que era un positivista. Entonces, pues ¿quién quiere trabajar sobre un positivista? A mí, yo cuando estudiaba la licenciatura me decía un positivista, y lo que pensaba era un hombre relamido con bata y zapatos blancos, que era muy pulcro y muy higiénico, y nunca se manchaba las manos ni decía groserías. En fin, yo básicamente no tenía mucha referencia sobre qué debía ser un positivista, pero sabía que había que alejarse de ellos, que no había que ser como los positivistas. Y bueno, ahora estoy aquí presentando 2 años de trabajo sobre un positivista. Pero vaya, entre otras cosas quiero decir con mi plática que no es tan malo. Hay muchas cosas que rescatar y muchas cosas que aclarar sobre qué diablo significa eso. Y bueno, el tema sustancial de lo que quiero hablar, aparte de hacer momentáneamente algunos comentarios sobre esta edición, será el tema de la sociología del conocimiento en Durkheim, porque este es un libro sobre conocimiento y sobre religión. Para él estos 2 temas están bastante entrelazados. Entonces, bueno, hay una suerte como de visión típica sobre qué es la sociología del conocimiento en Durkheim, que quedó condensada por uno de sus biógrafos más reconocidos, que es Stephen Lux.
Si están haciendo tareas o trabajos sobre Durkheim, consulten ese libro, les va a sacar de muchos problemas. Es una fuente muy confiable. El libro se llama Emile Durkheim, si no me recuerdo, editado por Siglo XXI, y lo escribió Steven Lux, o Lukes. Durkheim, vida y obra, o su vida y obra, una cosa por el estilo. En fin, él sintetizó algunos de los puntos de la sociología del conocimiento de Durkheim en los siguientes, y lo que quisiera hacer es primero presentarlos y después hablar de qué cosas más deberíamos como explorar, porque esta es una obra muy rica que no se reduce a eso. Entonces, si les pidieron un reporte de esta presentación para llevar a su clase el viernes, saquen sus plumas porque esto va a ser bastante útil. Durkheim, según la sociología del conocimiento de Durkheim, según Lux, se puede resumir entre otros puntos en los siguientes. Los conceptos y las categorías son representaciones colectivas. Las clasificaciones específicas y los ordenamientos conceptuales son estructuralmente similares a las formas específicas de la sociedad. Las categorías son funcionales para la sociedad. Las categorías, estos conceptos que ordenan otros conceptos, estos conceptos organizadores que le dan forma al pensamiento y al lenguaje y demás, diría, cumplen ciertas funciones específicas en la sociedad, no son accidentales, cumplen ciertas funciones. Y finalmente, las nociones fundamentales de la ciencia son de origen religioso. Aquí es donde empezamos a ver cómo la idea del hombre de la bata y los zapatos blancos es un poco, puede entrar un poco en conflicto con esta idea de un positivista nos está diciendo que el origen de los conceptos fundamentales de la ciencia está en la religión. Uno pensaría que lo que iba a hacer el positivista es exactamente lo contrario, que los conceptos fundamentales de la ciencia refutan o hunden o destruyen o niegan a la religión. Aquí lo que nos están diciendo es algo exactamente todo lo contrario. Si no hubiera habido religión, no habría ciencia. El origen de la ciencia está en la religión. En fin, no voy a tener demasiado en estos puntos, pero ahí está la referencia, pueden buscar ese capítulo. Bueno, obviamente estas tesis muy apretadas son difíciles de rebatir y decir, no, eso no es cierto, que Durkheim quería decir eso, pero sí hay una serie de otros temas en este y otras obras sobre las cuales vale la pena reflexionar y como intentar rescatar y explorar ya por nosotros mismos, porque pues bueno, ya Durkheim no lo puede hacer. Entonces, quisiera rescatar alguno de ellos que creo que son elementos interesantes para reflexionar, pensar, escribir y avanzar a la ciencia como una empresa colectiva, que es a fin de cuentas lo que es. Uno de estos temas es el de el papel positivo, no en el sentido de positivismo, sino en el papel productivo, pudiéramos decir, de las emociones en los momentos sumamente creativos. Eso tiene que ver con un concepto que si no han visto en clase lo van a ver pronto, que tiene que ver con el tema de la efervescencia general. Durkheim constantemente está hablando de estos momentos de efervescencia, que no solamente eran momentos de cambio social, sino que en muchas ocasiones también tienen que ver con cambios de una productividad del conocimiento y de la ciencia muy alta, ¿no? Entonces, él diría la Revolución Francesa, que fue un momento de cambio social violento, como típicamente pensamos el cambio social, fue un momento de efervescencia, pero había otros que no tendrían nada que ver con derrocar reyes o hacer cambios de régimen o alterar las formas productivas sociales y demás. Él diría, por ejemplo, el nacimiento de la escolástica y el renacimiento fueron momentos de efervescencia. Los momentos de efervescencia son momentos sumamente emocionales y momentos, como dice, las almas entran en contacto y empiezan, hay una suerte como de fricciones y de calor que genera cosas nuevas, cosas que son creativas. Esto nuevamente es algo inusual en lo que nosotros esperaríamos de un positivista que precisamente, según arquetipo falso, está en el laboratorio cuidándose de los prejuicios, cuidándose de la no ciencia y demás. Es lo que me está diciendo, momentos sumamente emocionales pueden ser momentos sumamente creativos. Entonces, si vemos, por ejemplo, contrastamos esta imagen del renacimiento de Durkheim como un momento de efervescencia con la de otros sociólogos más contemporáneos que también han estudiado el tema de decir, el renacimiento, claro, fue en este momento del humanismo, el momento de Galileo y el momento del nacimiento de la física y la ciencia moderna, el nacimiento de la perspectiva en el arte, que todo esto como, digamos, cambio en la mirada que se hace más realista. Es lo que nos diría, bueno, todo eso no hubiera sido posible si no hubiera habido un momento de mucha efervescencia, de alta emotividad, colectivamente hablando.
Entonces, contrastar estas visiones creo que es algo que merecería o merece más atención y le está recibiendo actualmente, pero es algo en lo que todavía hay mucho por decir. Otro punto, y ya lo mencionaba ahorita Jorge, es el de la cualidad dinamogénica, como lo dijiste, de las creencias religiosas, ¿no? Es decir, las creencias, la religión, y esto sería muy importante para entender la perspectiva particular de Durkheim respecto a estos temas, es decir, la religión no es solamente un sistema de creencias, es digamos, un impulso hacia la acción, ¿no? La principal función de la religión es dinamogénica. Se otorga al individuo fuerzas que le permitan ir más allá de sí, elevarse por encima de su naturaleza y dominarla. Luego diría que las únicas fuerzas morales superiores a las del individuo como tal son las que despliegan los individuos asociados. Y aquí, ¿por qué las fuerzas religiosas no son ni pueden ser más que fuerzas colectivas? Lo estoy diciendo aquí, obviamente, la religión es un fenómeno eminentemente social, y luego nos está diciendo, la religión sirve para que las personas actúen, y en ese actuar los hombres hacen cosas que por sí mismos no podrían, ¿no? Durkheim tenía esta idea del homo duplex, de que todos nosotros somos dos seres, somos seres dobles, somos el homo doble, o algo por el estilo. Uno que está basado, digamos, en los sentidos y en la animalidad más inmediata, y otro que tendría que ver con el pensamiento abstracto, con la complejidad, con la cooperación, que es ese otro lado de la misma moneda que somos. Entonces diría, lo que concebimos como más humano, podemos decir la poesía o el arte o las manifestaciones amorosas, sublimadas y demás, todos esos no son producto de nuestra individualidad, son producto de relacionarnos colectivamente. Los poemas de amor no son el corazón del gran poeta expresando sus sentimientos, es una expresión colectiva de sentimientos en este sentido. Bueno, todo esto viene, por ejemplo, estas citas que estoy sacando vienen no solamente los formas elementales, sino los anexos que ya ha comentado Jorge, con los que enriquecimos esta edición, que permitirán tener una serie de lecturas complementarias donde Durkheim aclara o especifica algunos términos. Por ejemplo, todo esto que en las respuestas de Durkheim a sus críticos, donde decía esto de que la cualidad dinamogénica, él nunca utilizó el término en el libro propiamente dicho, pero lo utilizó frecuentemente cuando estaba defendiendo. Quizás si le hubiera dado más tiempo, hubiera hecho una segunda edición, quizás hubiera incorporado el texto, que hubiera sido bastante útil para evitar malos entendidos, y quizás sería parte del lenguaje cotidiano de la sociología como carisma o efervescencia. En fin, no sé, estoy obviamente especulando. Y luego hay un tercer tema que es de mi particular interés, que tiene que ver con lo que yo llamo una sociología histórica del conocimiento, que estaría ahí, digamos, esposada en ciernes dentro de la obra de Durkheim. Todo esto tiene que ver con cómo lo que conocemos es producto de una condensación o de una sedimentación o cristalización o acumulación de conocimientos, ¿no? Lo que en sus clases que se han visto, y si no más adelante sus clases de teoría cuando lleguen a fenomenología y demás, van a ver lo que se llama los bancos sociales del conocimiento, de los cuales se habla mucho, pero creo que no siempre se les estudia mucho, lo damos como por sentados, y creo que vale la pena como tema reflexionar, y Durkheim sería un buen pretexto para entrar a eso. Entonces, ¿qué es un banco social del conocimiento? Como tantas otras cosas de la sociología y de Durkheim en particular, es lo que nosotros conocemos como individuos no lo conocemos por nosotros mismos, ¿no? La inmensa mayoría de las cosas que nosotros conocemos, alguien más las conoció por nosotros y nosotros las recibimos, ¿no? Es decir, Durkheim es básicamente un anti-hedonista y no sé si decir anti-individualista, sería incorrecto, pero era un asesino del ego individual. Muchas de las cosas que pensamos que son propias de nuestra persona, en realidad son productos colectivos. Entonces, déjenme ejemplificar esto con un par de cosas. Yo no sé, y si lo hay, alce la mano, ¿hay alguien aquí que haya sido atacado por un enjambre de avispas? Qué bueno. Pero les aseguro que todos ustedes saben que no le avientan piedras a un avispero. Es algo que no se debe hacer. Ni vas con la escoba y le das escobazos a un avispero. Todos ustedes lo saben.
a pesar de que nunca lo han tenido que comprobar empíricamente. Es un conocimiento que ustedes no tuvieron que sufrir la experiencia de ser atacados por un enjambre o atacada, para comprender que eso es algo que no se debe hacer. Entonces la inmensa mayoría de las cosas que sabemos son cosas como esas, cosas que recibimos de la experiencia de otros. Ahora, no es obvio que a un avispero no se le echan piedras o se le dan escobazos, ¿no? No es obvio para nada, por eso mucha gente lo ha hecho y han sido brutalmente picoteados, a veces hasta la muerte. Entonces, vaya, tuvo que haber una serie de experiencias colectivas que se fueron acumulando durante siglos, y esto para mí es crucial para entender todo este problema. No es algo que nada más le pasó a mi papá o le pasó a mi tío y me lo contó, sino que lo hemos ido condensando colectivamente a través de muchísimas generaciones, a través de siglos. Aquí hay que pensar como en términos colectivos, en términos de miles o millones de personas, y también en términos históricos muy amplios, en términos de muchas generaciones de humanos, digamos, como diría Elías, en una carrera de antorchas, como una carrera de relevos, donde nos vamos pasando conocimientos de una generación a otra, y en el camino, obviamente, el conocimiento. A un pequeño texto alemán de Wilhelm Jerusalem sobre el primer texto donde por primera vez se acuñó el término sociología del conocimiento. Fue un articulito en alemán que Durkheim, que ya estaba como pensando en estos temas, reseñó, y de lo cual ayer un artículo como de 8 páginas y él hizo una reseña de 4, ¿no? Tenía tantas cosas que decir sobre ese pequeño artículo que nada más reseñándolo se utilizó la mitad de espacio de lo que había leído. Entonces ahí pronto lo van a poder conseguir en la página red de esta revista, que es la Revista de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Ahí hay, aparte de la traducción de Jorge de esa reseña, otra serie de textos sobre Durkheim. Entonces estén pendientes de la página de esta revista, porque pronto habrá ahí gratis PDFs sobre estos, sobre esa reseña, sobre esa reseña y otros textos. Bueno, entonces los conceptos que voy a comentar ahora rápidamente provienen de estos dos volúmenes. Por ejemplo, pensemos que era la civilización para Durkheim y cómo jugaría aquí este elemento histórico acumulativo. Entonces decía en uno de estos textos: es en la civilización de una época, o sea, en el conjunto formado por su religión, su ciencia, su lengua, su moral, etc., donde se haya realizado el sistema integral de representaciones humanas en un momento considerado. Esa es la civilización. Ahora bien, la civilización es eminentemente social. Durkheim es Durkheim. Para Durkheim todo lo que importa es ser eminentemente social, si no, pues ni siquiera le estoy haciendo caso. Pero bueno, la civilización también. Ahora, y aquí viene lo interesante: ¿por qué es algo eminentemente social la civilización? Vamos a ver qué nos dice. Es en efecto un producto de la cooperación. Entonces, algo eminentemente social es producto de la cooperación, por un lado. Y después, continúo con la cita: supone que las generaciones sucesivas, una cadena de generaciones, se vinculen unas con otras, lo cual solo es posible en y mediante la sociedad, ¿no? Entonces, por un lado, lo eminentemente social es cooperación y sucesión de generaciones, ¿no? Esto quiere decir las colectividades en el presente y las colectividades en el pasado, y esto solamente es posible a través de la sociedad. Luego nos dice, y aquí esto es interesante, nos da una definición de ciencia en la reseña que tradujo Jorge. Y veamos qué nos dice el buen positivista sobre qué es la ciencia, ¿no? Dice: la ciencia es una cosa eminentemente social, ¿no? Si lo utilizáramos en lenguaje contemporáneo, y quiero ser aquí un poco provocador, quizás podríamos decir que Durkheim, el positivista, está diciendo que la ciencia es una construcción social, ¿no? La ciencia no es una verdad ahí que tiene que ser atrapada o descubierta, es una cosa que se hace socialmente, es algo que las actividades de las personas construyen, ¿no? Y luego dice, bueno, ¿por qué es así? Dice, porque es el producto de una vasta cooperación que se extiende no solamente en todo el espacio, sino en todo el tiempo. Nuevamente estos dos planos, ¿no? La ciencia es aún más cosa social porque ella aplica nociones que dominan todo el pensamiento y en las que toda la civilización está condensada, las categorías, ¿no? Son las categorías, estos conceptos organizadores, donde toda la civilización está condensada. Entonces aquí Durkheim, el positivista, y en tanto que positivista esto no es una contradicción, sino que su positivismo lo llevó a esta concepción de la ciencia, es una cosa socialmente construida y es, digamos, históricamente específica, ¿no? No es una verdad dada que vaya a suplantar a otras.
Este no es el Durkheim de los manuales, por supuesto, que ustedes van a encontrar en estos resúmenes de qué dijo Durkheim sobre pero si uno entra a la obra uno empieza a notar estos detalles que son bastante interesantes. No sé cómo voy de tiempo. El tiempo también es una cosa. Según Durkheim, dado que es social no podríamos transformarlo, pero si somos posmodernos diríamos que como es social es relativo. Entonces, bueno, terminaré de leer lo que me falta, que ya no es poco, iré un poco más rápido. Veamos qué dice Durkheim sobre este concepto fundamental que son las categorías, ¿no? Entonces, las categorías, dice, son como sabios instrumentos de pensamiento, que los grupos humanos han forjado, son los grupos humanos los que los forjan laboriosamente a través de los siglos, en las que han venido acumulando lo mejor de su capital intelectual. Aquí regresamos a lo que decía Jorge sobre el pirata Bourdieu. Lo que está bien, dado que la ciencia es una acumulación de generaciones, pues lo único que hizo Bourdieu fue, bueno, hubo una colectividad de pensamiento que le permitió a Durkheim llegar a sus ideas, y bueno, yo, como heredero, pues la tomo y la reutilizo, ¿no? Eso es esencialmente lo que hacemos todos, ¿no? Durkheim diría, por ejemplo, es legítimo comparar las categorías con herramientas porque las herramientas es capital material acumulado, ¿no? Una herramienta es mucho trabajo acumulado, ¿no? Y aquí creo que en esta cosa de herramientas y capital y acumulación se puede encontrar creativamente una serie de vínculos entre Marx y Durkheim, ¿no? Quizá Marx sería el teórico de la acumulación material y Durkheim y también Marx un teórico de esta acumulación intelectual para ir creando herramientas que sean socialmente productivas. Bueno, esas son las categorías. Damos una definición de qué son los conceptos según Durkheim. Nuevamente cito. Dice, si los conceptos son ante todo representaciones colectivas, añaden a lo que puede mostrarnos nuestra experiencia personal toda la sabiduría y la ciencia que la colectividad ha ido acumulando durante siglos, ¿no? Lo que decíamos del avispero, no necesitamos que nuestra sabiduría individual se enriquezca tirándole piedras a los avisperos, sino que alguien nos dice, no se le tiran piedras a los avisperos. Hoy nos parece obvio, pero bueno. Aquí, si me permiten un paréntesis, quizá lo científicamente adecuado sería tirarle piedras a los avisperos y ver qué pasa, porque a lo mejor ese es un prejuicio que nos han ido diciendo y a lo mejor no pasa nada. A lo mejor tiras piedras al avispero y sale bien. También las herencias las tomamos sin criticarlas, pero bueno, si alguien se arriesga y tiene un buen resultado, mándenos un correo. Bueno, decía Durkheim, los conceptos son representaciones colectivas. Veamos cómo define representaciones colectivas. Las representaciones colectivas son producto de una inmensa cooperación que se extiende no solamente en el espacio, sino en el tiempo, ya lo veíamos. Para formarlas, una multitud de mentes distintas se han asociado, mezclado y combinado sus ideas y sentimientos. Esto es crucial. Las representaciones colectivas, que son los conceptos y las categorías son conceptos y las categorías son el núcleo de la ciencia, es una mezcla y una combinación y acumulación de ideas y de sentimientos, ¿no? Aquí tenemos nuevamente el positivista mostrándonos cómo esta parte del corazón influye en el cerebro, por decirlo con sustantivos. Dice, en estas representaciones colectivas se han acumulado series de generaciones enteras han acumulado su experiencia y su saber. Bueno, para pasar rápidamente hacia el final y los últimos comentarios de mi presentación, creo que aquí es muy importante intentar rescatar este asunto del Durkheim, que él logra pensar históricamente, porque es otro de los epítetos que se le avientan, ¿no? Es que Durkheim es histórico, ¿no? Y Marx y la teoría marxista sí son históricos. Y son simplemente simplificaciones demasiado burdas que a veces nos tomamos muy al pie de la letra. Creo que en todos ellos hay, en toda esta generación de clásicos, una sensibilidad hacia la historia. Unos lo hacen explícito y otros nos dejan ciertas pistas o abren la puerta dentro de su pensamiento para que pensemos en esos términos, y es lo que aquí les estoy invitando que reconsideremos a una serie de un Durkheim que puede ser útil para pensar lo social, no solamente como esta serie como de estructuras presentes y de coerciones, sino como esta serie, este flujo de generaciones humanas. Y esto nos puede ayudar a resolver, y retomo aquí un ejemplo que he utilizado en otras ocasiones,
ciertas suertes como de pequeños dilemas que se nos presentan y que para los sociólogos son relevantes porque a veces no sabemos cómo explicar lo que hacen ciertas colectividades o civilizaciones o culturas, ¿no? Para mí una de las más divertidas siempre es, pero es que cómo pudieron los mayas por sí mismos descubrir el cero. Pues es que el cero es una cosa sofisticadísima y cómo pudieron estos campesinos en Mesoamérica descubrir eso, ¿no? O miren la arquitectura de las pirámides de Egipto. No lo pudieron haber hecho por ellos mismos, es de una perfección y de una solidez y de una belleza que no es posible conseguir que estos pobres civilizaciones de hace cientos o miles de años hayan hecho por sí mismos. Entonces, pues ¿qué hacemos? Pues le aventamos el problema a alguien más, ¿no? Entonces, bueno, fue inspiración divina, o mi favorita es siempre, pues fueron los marcianos, ¿no? Y es algo que mucha gente se toma en serio, creo que por eso vale la pena sociológicamente reflexionarlo, porque esto para mucha gente no es un chiste, mucha gente sí piensa que en efecto nuestros grandes descubrimientos se los debemos a los marcianos. Como si no pudieran concebir que los humanos tenemos la capacidad de construir eso o concebir eso. Pero vaya, lo que pasa es que ese tipo de enfoque lo que sigue pensando es que yo con mi pobre conocimiento de un Homo sapiens sapiens que está aquí por 30, 50 o 70 años, jamás lo hubiera podido hacer o concebir. Pero lo que pasa es que el cero de los mayas y las pirámides de los egipcios son acumulaciones de conocimiento y de trabajo a través de generaciones. No es algo que se le ocurra a alguien. Nuevamente aquí, esta idea de que la ciencia es producto de trabajos colectivos también elimina la idea del genio científico al que se le ocurre todo. Nosotros decimos, si acaso fue humano, fue un gran sacerdote al que se le ocurrió el cero o las pirámides, etc. En realidad es series de acumulación, series de generaciones que acumulan su conocimiento y lo transmiten una a la otra. Y aunque el reto sociológico, no comprobable empíricamente, pero teóricamente susceptible de ser cierto, de que aunque lo hayan inventado los marcianos, ¿cómo se le ocurrió a los marcianos? Y yo les puedo asegurar, y a ver si alguien descubre lo contrario, que se le ocurrió a los marcianos el cero y las pirámides gracias a la acumulación transgeneracional de conocimiento marciano. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con dos colegas jóvenes que al igual que ellos hemos trabajado a Durkheim casi no por elección, sino como que nos vaya jalando el autor. En mi caso yo empecé también haciendo esas contraposiciones que Héctor decía, ¿no? Marx el revolucionario, Durkheim el burgués, ¿no? Y después de esa dicotomía que se reveló bastante falsa, seguí trabajando este autor. Quizás, y espero hacérselo sentir a ustedes también, porque lo que encontré en Durkheim fue respuestas a por qué la sociedad es lo que es y no de otra manera. En general queremos ver a la sociedad de otra manera y nos cuesta mucho trabajo verla tal cual es, ¿sí? Y creo que Durkheim, más que Marx, nos acerca a ver a esta sociedad moderna, a esta sociedad que compartimos todos, tal cual es, y luego decimos si nos gusta o no, pero así es, ¿sí? Tienen que tener este texto, y cuando digo tienen que tenerlo, lo digo en el sentido que es un texto que con razón puede llamarse clásico. En el campo de las ciencias sociales y particularmente creo que todos nosotros aquí somos sociólogos, ¿cierto? ¿Hay alguien que no sea sociólogo? Bueno, ustedes quieren ser sociólogos, pero son sociólogos y se están haciendo como sociólogos, ¿no? Todos ustedes. Y creo que todos nosotros tenemos que tener esta obra. Y cuando yo digo que esta obra con razón puede ser llamada clásico en la sociología, es uno, porque es producto de su tiempo, ya tanto Jorge como Héctor nos los han hecho ver, porque nos provocan lecturas y nuevas lecturas y nos cansamos de leerlo y de repente nuestros textos ya están rotos y sigue siendo el mismo, hay que mandarlo a empastar y no sé cuánto, ¿no? Porque suscitan siempre muchos problemas, porque concitan seguidores,
que los interpretan, los defienden o los tiran, ¿no? Pero hay seguidores, es un texto de referencia. Las formas elementales de la vida religiosa, a mi juicio, tiene ese carácter de clásico, y que en su reciente centenario, los colegas que tengo a mi izquierda, más uno que nos faltó desgraciadamente, ¿no?, nos han traído. Lean la introducción y el trabajo que ellos hacen de selección, no voy a decir más, tal como ellos lo dicen, es un trabajo colectivo, que apunta a nuevas miradas, miradas que quizás estén más cercanas a ustedes, como jóvenes, como generaciones, ¿no?, que quizás van a encontrar en lo que yo les voy a leer dicho de otra forma, van a encontrar esto que Héctor hacía referencia a las emociones dicho de otra forma, ¿no? Pero claro, Héctor lo puede mirar quizás porque es un joven, ¿no?, frente a mi lectura, ¿no? Es pues este texto material que sigue siendo, a 100 años de su publicación, un material de trabajo para los que estamos interesados en la sociología y en las ciencias sociales. Yo voy a hacer una lectura posible. Jorge hizo la suya y Héctor hizo una lectura posible. Yo voy a hacer una lectura posible del texto que nos reúne hoy. Y las tres son legítimas. Y eso es lo interesante. Son tres miradas que les ofrecemos para provocar inquietudes sociológicas sobre el mundo que les rodea. ¿Cuál es mi lectura? Si al periodo al que le corresponden las formas elementales de la vida religiosa es aquel que arroja un balance de mayor madurez en el desarrollo de la sociología durkheimiana, si esto es cierto, esta obra ilumina retroactivamente muchos temas y cuestiones que han sido objeto por parte del sociólogo francés a lo largo de su vida intelectual. No es mi objetivo poner luz en las polémicas que encontramos en la literatura sociológica en torno a lo que podrían ser las cuestiones centrales de las que trata nuestro autor, tanto en su etapa inicial como posteriormente. Pero sí puedo señalar que un problema que atraviesa, ya me perdí, toda su producción y al conjunto de la teoría sociológica es el de la diferenciación e integración de las sociedades modernas. Diferenciación e integración que nos lleva a pensar a la religión desde el proceso de secularización como debilitamiento de las tradiciones y costumbres ancestrales y su paulatino reemplazo por las relaciones más formales y racionales. Por supuesto que mi lectura es una aventura entre otras, es decir, una lectura consciente de no agotar la hermenéutica de durkheimianos y que se sabe interpelada en este momento por estos jóvenes intérpretes de la obra de Durkheim, intérpretes que son muchos. Antes de continuar, no solamente ellos son jóvenes intérpretes, y lo digo porque tienen un potencial brutal, acuérdense de ellos, van a pasar a la historia, sino porque nos hacen un gran favor estos chicos también, al presentar el texto de las formas elementales de la vida religiosa. Si ustedes ven la biografía a partir de la cual ellos levantan su interpretación y el trabajo que hicieron aquí, les aseguro que nos ahorran un trabajo brutal. Tal como lo acaban de decir ellos y también lo dice Durkheim, ¿no? La ciencia es un trabajo colectivo, es una empresa colectiva. Y el trabajo en equipo que estos chicos realizaron, no solo los tres, digamos, Jorge, Galindo, Héctor Vera, Juan Pablo Vázquez Gutiérrez, como equipo, en la crítica, introducción y selección de notas de este texto, sino el trabajo colectivo que hicieron con la bibliografía, vamos a decirlo así, ¿sí? Esa discusión que tuvieron con todos los autores. Ellos hablan nada más de Stephen Lucas, Emile Durkheim, su vida y su obra, que ya se hizo claro hoy, pero tiene una selección de autores sobre los que se basa su trabajo que es francamente, digamos, yo se los aplaudo, yo hubiera sido incapaz de hacer esto. Entonces, para nosotros, nos dice el propio Héctor, ¿no?, cómo el conocimiento es producto, ¿no?, transgeneracional. Aquí está cómo ellos están hablando con sucesores, con antecesores, ¿no?, haciendo todo este trabajo.
Bueno, no voy a hablar más de ello. Compren. Vale la pena. ¿Qué me suscita mi libro? Decimos, nacida de la diferencia respecto al pasado, la sociedad moderna se presenta como un desplazamiento hacia el futuro, diferenciación que se manifiesta también al interior de la misma sociedad. Por ello es que en la modernidad el tema de la diferenciación se convierte propiamente en un problema de reflexión. Aunque la idea ya está presente en otros autores antes que en Durkheim, podemos decir que es en él donde la diferenciación social, junto con el problema de la integración, se estructuran como el corazón de la modernidad y por tanto de los debates sociológicos. Comte y su estática social, en él ya el problema era de garantizar el orden desde la coparticipación de los individuos en un conjunto de valores comunes capaces de salvaguardar la integridad de la sociedad. Es en las conclusiones de las formas elementales de la vida religiosa donde Durkheim condensa y expone una de sus preocupaciones centrales, a saber, la búsqueda de un sustituto funcional que ocupe el papel que en otro momento desempeñaba la religión en las sociedades tradicionales, pero ahora en una sociedad que a raíz de la modernidad parece haberse tornado secular. Como muchos de ustedes estarán viendo en clase, lo verán en los próximos días, Durkheim piensa que la sociedad puede garantizar el orden social. ¿Cómo? Desde una integración simbólica, y atribuye a las consecuencias de la división del trabajo la ruptura del marco simbólico central que sostenía la integración social e impedía la anemia. Para decirlo de otra forma, a los ojos de Durkheim, la sociedad premoderna se apoya sobre una sólida representación religiosa que propiciaba la integración y cohesión social. Por ello, a raíz de la secularización, o en términos weberianos, del desencantamiento del mundo, la sociedad moderna corre riesgos. Señalaba ya que la sociedad moderna nace diferenciándose con respecto al pasado y también diferenciándose al interior de ella misma. La modernidad contiene una sociedad compleja y heterogénea en la medida en que ella se compone de grupos diferentes, cada vez más numerosos y jerarquizados. Junto con Durkheim, la secularización apunta al proceso de diferenciación social, por el cual las distintas esferas de experiencia se independizan de la esfera religiosa. Esta, la esfera religiosa, queda marginada a territorios y horarios limitados en la esfera de lo privado, quedándose de esta forma sin capacidad para cumplir las funciones que había desempeñado históricamente, además de entrar en tensión con las esferas racionalizadas con arreglo a fines como son la economía, la política, la estética, la ciencia, el derecho. Cito a Durkheim: si hay alguna verdad que la historia ha puesto fuera de toda duda, es que la religión abraza una porción cada vez más pequeña de la vida social. En el origen se extiende a todo lo que es social es religioso. Las dos palabras son sinónimas. Después, poco a poco, las funciones políticas, económicas, científicas se emancipan de la función religiosa, se constituyen aparte y adoptan un carácter temporal cada vez más acusado. Dios abandona el mundo a los hombres y a sus intérpretes y a sus disputas. El individuo se convierte progresivamente en una fuente de actividad espontánea. En una palabra, no solamente el ámbito de la religión no crece al mismo tiempo que el de la vida temporal y en la misma medida, sino que va retirándose cada vez más. Se cierran comillas. Así, el proceso de secularización no solo va mostrando cómo hay un número cada vez menor de creencias y sentimientos comunes que sean lo suficientemente colectivos y fuertes para adoptar un carácter religioso, sino que la sociedad se desdobla en distintos ámbitos funcionales, en distintos órdenes de vida que van marcando la nueva temporalidad de la modernidad. En realidad, la división del trabajo en Durkheim integra más o menos la totalidad de las formas de especialización de funciones sociales, en donde cada uno configura un modo específico y propio de solucionar problemas. Por otra parte, el reconocimiento de que el ámbito religioso se va retirando cada vez más de la vida social
no implica que este proceso regresivo continuará hasta alcanzar un punto cero. Es decir, ello no se traduce en una secularización completa de todos los contenidos de la conciencia colectiva. Para decirlo de otra forma, cuando pensamos que cuanto más moderna es una sociedad, más secular y por lo tanto menos religiosa, Durkheim ya nos alerta y muestra que la vida social no camina por ese sendero. Pero lo que sí nos presenta en este proceso es una verdadera metamorfosis que afecta a la conciencia común. ¿Cuál es esta transformación? Que la conciencia colectiva consiste cada vez más en maneras de pensar y de sentir muy generales e indeterminadas que dejan un espacio libre a la multitud creciente de disidencias individuales. Es verdad, pues, que Durkheim sostiene un progresivo declinar de la religión, pero al mismo tiempo asegura que existe un umbral mínimo, un reducto de la conciencia común destinado a mantenerse. Y ese reducto es el culto por la dignidad de la persona. Comillas. A medida que todas las demás creencias y todas las demás prácticas adoptan un carácter cada vez menos religioso, nos dice Durkheim en la división del trabajo social, el individuo se convierte en objeto de una especie de religión. Tenemos un culto por la dignidad de la persona. Así, la crisis de la religión no conllevaba la desaparición de la conciencia común, sino a su sustitución por el culto a la persona humana. De este modo, anticipa el tema que aparecerá fugazmente en las conclusiones de la división del trabajo y que nosotros el culto a la dignidad individual como el elemento principal y prácticamente único de la conciencia común en las sociedades industriales diferenciadas. Sin embargo, Durkheim desestima aún sus posibilidades integradoras. Será en el individualismo y los intelectuales, publicada en el año de 1898, donde el individualismo se presenta como el elemento central y fundante del nuevo laicismo, único sistema de creencias capaz de asegurar la unidad moral, siendo el equivalente laico de las religiones confesionales, y que algo hacía referencia ya en su intervención nuestro colega Galindo. En esta línea se podría hablar de la llegada de una religión donde el hombre es tanto el fiel como el Dios, en tanto que el individualismo se está convirtiendo en el sistema moral, en la nueva conciencia colectiva de la sociedad moderna. Reconocer el carácter sagrado del individuo es reconocer el carácter sagrado de la sociedad, en tanto esta última, por su propia sobrevivencia, marcada por el proceso de diferenciación y una mayor complejidad, sustenta que el hombre se convierta en un Dios para sí mismo. Es por ello que Durkheim, a pesar de haber estado influido por las opiniones prevalecientes en la Francia de su época, que consideraban al individualismo como un mal de la sociedad, lo verán ustedes ahora en el curso, el pleito que va a tener con este querido amigo nuestro también de la infancia, Augusto Comte, ¿se acuerdan? ¿No? Y siendo heredero de las declaraciones de los derechos humanos de 1789, tomará distancia frente al egoísmo y la persecución del interés personal, es decir, al individualismo carente de base colectiva. Podríamos sintetizar diciendo que la preocupación durkheimiana por la dignidad y la autonomía del individuo, junto con su teoría de la diferenciación y la integración social, la cual descansa en el sentido de unidad con nosotros y de dependencias a ellos que experimenta el individuo, coloca a Durkheim en el vértice de los debates sobre la modernidad. La sociedad moderna, caracterizada por el pluralismo social y el pluralismo de los valores, causan una tensión constante entre la sociedad y sus miembros, tensión que nunca se resuelve de forma definitiva. Ello hace en particular a la obra de Durkheim un sociólogo preocupado por el problema del riesgo y de los efectos colaterales que trae la diferenciación para el funcionamiento de la sociedad. Por otra parte, Durkheim permanece fiel a la idea de una moral republicana y laica y a la tradición que ésta supone, en tanto que el culto a la persona, comillas, parece que debe ser el único llamado a sobrevivir. Se precisa que este culto sea tanto del Estado como de los particulares. Por lo demás, este culto tiene todo lo que precisa para desempeñar el mismo papel que los cultos de antaño. No es menos apto para asegurar esa comunión de los espíritus y de las voluntades, que es la condición primera de toda vida social.
Y claro que el culto a la persona asegura la comunión de espíritus, una comunidad de individuos, ya que en las formas elementales Durkheim no encuentra ninguna diferencia entre una asamblea de cristianos que celebran una conmemoración religiosa, otra de judíos que celebran la salida de Egipto y una reunión de ciudadanos que conmemoran la promulgación de una constitución o un gran acontecimiento de la vida nacional. Todos ellos expresan el carácter permanente de lo religioso como un indicativo de su inherente vinculación con todo lo social, en tanto que son momentos de creación y recreación de la sociedad que remiten a estados de efervescencia social que nos hablaba Héctor hace un momento, y que se producen o recrean, o que producen y recrean el ideal colectivo. Comillas. No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de conservar y afirmar a intervalos regulares los sentimientos e ideales colectivos que le proporcionan su unidad y su personalidad. Pues bien, no se puede conseguir esta reconstrucción moral más que por medio de reuniones, asambleas, congregaciones, en las que los individuos, estrechamente unidos, reafirmen en común sus comunes sentimientos. De ahí la existencia de ceremonias que por su objeto, por sus resultados a los que llegan, por los procedimientos que emplean, no difieren de la naturaleza de las ceremonias propiamente religiosas. Aquí estamos en un ritual, ¿o no? En una práctica religiosa de la academia. En este sentido podemos decir que las formas compendian el interés durkheimiano por los medios sociales efervescentes, esos grandes medios y momentos creadores de sentido y valor, de símbolos e ideales, ya sea en el rito purificador o iniciático, o en la fiesta revolucionaria, que Durkheim cree asistir en uno y en otro caso a la manifestación de lo sagrado, a la creación y recreación del ideal en el que la sociedad se expresa, se representa de modo simbólico a sí misma y accede a tal grado de conciencia de sí que determina exaltación de la vida moral. La convicción de que la idea religiosa no desaparecerá encierra pues un germen de certeza, más allá del modo como lo simbolice. Lo sagrado no desaparece, solo se transforma. De hecho, la obra de Durkheim responde al momento histórico de transformación de las formas de lo sagrado, de sus símbolos teístas a sus símbolos laicos. Durkheim tuvo una clara conciencia de establecer una relación estrecha entre distintas formas de división del trabajo y distintos principios de integración de la sociedad. La incorporación que hace del tema de lo social como realidad simbólica, en tanto sobreañadida al mundo físico, constituye el telón de fondo desde que la religión y la moral son asumidas en calidad de ámbitos constitutivos, tanto de la constitución social del individuo como de la integración social. Así, mientras que en la división del trabajo se considera la religión en un sentido confesional, es decir, como región central de la conciencia común, destinada a disminuir en peso e importancia, tal como lo hemos señalado, en las formas elementales la definición apunta a una caracterización que tiene como base la noción de sagrado y como referente principal el tema de la regulación e integración social. Bajo esta mirada, nos sumamos a todos aquellos que plantean junto con Durkheim que el fenómeno religioso es enmarcado en una perspectiva general y transhistórica, ya que puede asumir formas diversas a lo largo del desarrollo social. En este sentido, si bien el tránsito hacia las sociedades modernas y el proceso de secularización supone la desaparición de formas tradicionales de religión, este mismo proceso conlleva, a juicio de Durkheim, a la eventual aparición de nuevas modalidades para la expresión de lo sagrado. De aquí que se aluda al carácter permanente de lo religioso como una indicación de su propia vinculación con el todo social. Hemos ya señalado que el proceso de secularización en la teoría durkheimiana se refiere al declive de una determinada forma de religión, pero también hay que referirse a la pérdida de la función cognitiva de la misma. Durkheim no podía admitir que la religión cumpliera las funciones intelectuales que cumplía mejor la ciencia. En las formas nos dirá que el pensamiento científico no es más que una forma más perfecta del pensamiento religioso. Parece pues natural que el segundo se difumine progresivamente ante el primero, a medida que éste se hace más apto para llevar a cabo esta tarea. Salida de la religión,
la ciencia tiende a sustituirla en todo lo que concierne a las funciones cognitivas e intelectuales. De esta forma, ciencia y religión tienen competencias distintas. La religión debía perder la función cognitiva que le había correspondido históricamente y dejárselo a la ciencia en tanto y en cuanto esta última pone en evidencia la verdadera realidad que se esconde tras la religión. Comillas nuevamente. De las dos funciones que cumplía en un principio la religión, hay una, nos dice Durkheim, pero solo una, que cada vez tiende más a emanciparse de ella. Se trata de la función especulativa. Lo que la ciencia critica a la religión no es su derecho a existir, sino el derecho a dogmatizar sobre la naturaleza de las cosas. De hecho, ni siquiera se conoce a sí misma, no sabe de qué está hecha ni a qué necesidad responde. Ella misma, la religión, es objeto de ciencia. De ahí la imposibilidad de que dicte sus leyes a la ciencia. Pero si la religión ha perdido su función cognitiva al ser sustituida por la ciencia, no se puede decir, como lo hemos venido señalando, lo mismo de la función social que cumple y que es propia de la misma religión, en tanto que nos dice Durkheim, es acción, en tanto que es un medio para que los hombres vivan, la ciencia no puede sustituirla. La religión entonces se constituye en fuente de integración social. Como su misma acepción etimológica lo recuerda, la religión, religare, siendo fuertemente un ligamento en la sociedad. Es esa función de asegurar la vida social la que hace que la religión sea necesaria y que esté llamado a modificarse en nuevas modalidades de expresión de lo sagrado. El estudio de Durkheim sobre el sistema totémico lo llevó a sacar a la luz la verdadera imagen de Dios. Dios no era más que la sociedad, pero hipostasiada. Lejos de pensar que la muerte de Dios expresaba el desencantamiento del mundo, podemos decir que Durkheim la reencantaba al hacer que ella misma era el Dios al que creía adorar. Habíamos señalado ya, con esto termino, junto con Durkheim, que el proceso de secularización apunta al proceso de diferenciación social, que lo podemos traducir en el reconocimiento de la existencia de una diversidad de grupos, papeles y normas posibles. Ya habíamos dicho ya que la modernidad apuntó hacia un horizonte de menor religión. Sin embargo, el umbral epocal pone de manifiesto que la religión no desapareció, sino que cambió de rostro, experimentando metamorfosis diversas. El declive de la creencia y su confinamiento al ámbito privado no significa ausencia de religión, sino precisamente una ampliación continua de nuevas opciones y elecciones religiosas, espirituales, sociales y políticas. A mayor diferenciación de la sociedad, el elenco de posibilidades es mayor y mayor la pluralización de valores. Y en esa diferenciación moderna, la religión es una opción, entre otras, como la música, el baile o el deporte, una opción de religar, religión, de conformarse en espacio de sociabilidad y sentido. Y la religión es una opción como una buena parte de nuestras decisiones en el mundo, una elección libre y no un destino impuesto. Y es en este elegir donde se manifiesta el personaje característico del tiempo moderno, un tiempo que adquiere sus contornos orientados al futuro, el que es capaz de escoger, de decidir, que aspira a ser el hacedor de su propia vida, creador de una identidad individual. Es el hereje, el prototipo de la conducta moderna. La modernidad supone, como bien lo señala Beriain, la institucionalización del imperativo herético, es decir, el derecho a decidir y a dudar del individuo. Gracias. Con respecto al establecimiento de nuevas ligas sociales a partir de la idea de corporación, tiene en sí una connotación religiosa, como usted lo menciona al último de su exposición, por una parte eso. Y por otra, ¿hay algún desarrollo sobre la noción de naturaleza humana en la que se desprenda, digamos, de la tradición filosófica política clásica, en la que se concibe al individuo como esencialmente egoísta y violento, y en la que esta naturaleza es, digamos, desplazada por algo más, digamos, apegado hacia la cooperación, hacia la solidaridad, y en la que, a final de cuentas, en la división del trabajo social,
Durkheim nos presenta, que es, digamos, la noción de individuo, algo que se desprende de lo social. Entonces, digamos, ¿hay alguna noción sobre esta naturaleza humana? Digamos, hablar de naturaleza humana es muy difícil. Yo no puedo hablar de naturaleza humana. No es una cuestión que me llevaría, no sé, a cuestiones ontológicas, filosóficas, yo qué sé. No sé, yo hablar de naturaleza humana no podría hablar. Parto del final de tu propuesta. Y ya también nos dijo Marx, el individuo se individualiza en sociedad. Digamos, no es un tema que solo sea de Durkheim, es un tema que, como yo lo dije en mi exposición, o creo que lo dije, porque luego ya no sé qué digo, el individuo es producto de la modernidad, ¿sí? Pero no es ese individuo, y hay muchas polémicas y posturas al interior de la misma sociología, donde se reconoce que este proceso de individualización no es sinónimo de egoísmo, ¿sí? Incluso hay conceptos, véanse el texto de Lidia Girola, Durkheim y ¿cómo se llaman? Aquí están, les digo que este libro es fantástico. Durkheim y el proceso de individualización. ¿Cómo es el texto de Lidia Girola? Ahorita te lo digo, ahorita que lo puedo. Anomia e individualismo. Se hace una distinción entre individualismo y individuación, precisamente para separar estas concepciones que ligan a la idea de individuo a egoísmo. Aquí se está hablando de la persona en términos de rescatar precisamente y tal como, digamos, yo lo considero desde la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Precisamente eso, los derechos humanos, los derechos que tenemos los individuos a ser diferentes. Y ese derecho que tenemos los individuos a ser diferentes no nos habla de un individuo egoísta, sino que ese proceso de individuación es precisamente compartido. No soy yo la que estoy queriendo ser respetada como mujer, güerita, socióloga de la facultad, ¿no? Que puedo ser muy distinta de mi amigo, güerito también, por cierto, sociólogo que está en el ISUE, o de mi colega Galindo, hombre más moreno, distinto, más joven, ¿no? Digamos, la sociedad moderna es una sociedad completamente diferenciada. No estoy hablando de desigualdad, estoy hablando de diferenciación. Y en ese proceso de diferenciación se muestra precisamente cómo las personas nos hacemos individuos, ¿sí? Nos hacemos distintos. Y la lucha y la defensa por esa dignidad personal es a lo que nos referimos en este proceso de individualización. Y también, como lo sabe muy bien Durkheim, ¿por qué demonios, sabiendo que somos diferentes, vivimos juntos? A ver, cuéntenme. ¿Sí? Durkheim todo esto lo trabaja y da semillas, digamos, en términos de responder cómo la sociedad moderna es una sociedad altamente diferenciada, no solamente funcionalmente en términos de esferas funcionales, como la economía, la política, la ciencia, ¿sí? Sino también el reconocimiento de la pluralidad de valores y la pluralidad de individuos o ciudadanos que componemos un espacio social, ¿sí? Entonces, esa defensa de la persona como ciudadano, como individuo, que es diferente al otro, ¿no? Es algo que creo que compartimos todos, ¿no? Creo. Y que nos hace estar juntos también en una sociedad. Sabiéndonos diferentes, dependemos los unos de los otros. Yo por ahí daría una respuesta. Y precisamente, digamos, como ya se piensa, se siente y se actúa, voy a seguir con los términos de Durkheim, de forma diferente en la sociedad moderna caracterizada por una solidaridad orgánica, esta sociedad necesita más espacios de religamiento, ¿sí? Más espacios que den sentido. Por eso decimos, cada uno de nosotros puede optar. A mí la ciencia es un espacio, la academia, la universidad, es mi espacio en el cual me religo con otros que pensamos igual, es decir, pensamos bajo la ciencia. Habrá jóvenes como ustedes, estoy poniendo ejemplos, ¿no?, que lo que los mantiene unidos es el reggaetón. El reggaetón implica prácticas y experiencias compartidas que cada sábado por la noche hacen sus asambleas
explico? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la necesidad de estar ligados a, rescatando también las diferencias, estamos hablando de religión, pero estamos hablando de religión en un sentido laico, si te das cuenta. La religión cobra distintas formas. Hombre, y otra cosa que seguramente Héctor lo va a plantear también. La sociedad mexicana, o no, piensen ustedes mismos, la sociedad mexicana es altamente religiosa. ¿Cuántas festividades religiosas tenemos al año en nuestros pueblos? La religión no ha desaparecido, sigue el ámbito público. Una cuestión sobre esto que mencionabas del asunto de las corporaciones, ¿no? O sea, es decir, esto lo que pasa es que son dos momentos bien distintos de la producción de Durkheim. O sea, el asunto de las corporaciones, si no me equivoco, lo estás mencionando por cómo termina el texto de la división del trabajo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la respuesta práctica, por decirlo así, que Durkheim da el problema de la división anómica del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí más bien el asunto lo podríamos plantear en estos términos, o sea, es decir, claramente Durkheim se da cuenta, como muchos otros sociólogos de su época, pero él claramente de ese asunto de la anomia, ¿no? O sea, esta falta tanto de integración como de regulación que hay en las sociedades modernas y que lleva a que los sujetos pues experimenten este malestar en el, por ejemplo, laboral, a estos conflictos laborales o incluso pues al suicidio o sea, como en otros ámbitos, no necesariamente cuestiones laborales, aunque también, ¿no? O sea, entonces ahí no está una respuesta inmediatamente religiosa porque todavía Durkheim no tiene esta noción. Ahí todavía está en el asunto de decir, bueno, al menos tú tienes que saber pues cuál es tu contribución como a la sociedad, o sea, es decir, justamente que se entienda que todos, por medio de la división, es la manera que estamos contribuyendo a que esto se mantenga integrado en algún sentido, para ponerlo así. Lo que es interesante, o sea, me parece muy interesante en tu pregunta, es que hubiera contestado Durkheim como en 1912 como la pregunta, o sea, es decir, si él, aunque ya está en otro tema, y creo que ahí hay un asunto que resulta absolutamente central. Durkheim por mucho tiempo, incluso el Durkheim que más nos han vendido, aparte del cosa positivista, es este Durkheim de la cuestión de la obligación, ¿no? Y que es este Durkheim que es así como por eso resulta muy pesado, porque es un Durkheim como, pues, el hecho social se nos impone y la obligación se nos impone y entonces pues nosotros casi sufrimos a la sociedad, casi, ¿no? O sea, pero justamente este Durkheim que es más complejo y que de alguna manera en las reglas del método es muy reduccionista porque también se tiene que ver con quién estaba peleando y qué estaba tratando de hacer, pero bueno, eso ya es otro rollo. El Durkheim ya de las formas es un Durkheim que nos dice, sí, está la obligación, pero él mismo un poco es lo que yo leí acá, o sea, la transformación de su concepto de religión, de la pura obligación a otra cosa, y esa otra cosa que incorpora lo que tú decía, que es el asunto de los sentimientos, para decirlo ahorita así, ¿no? Es decir, cómo ya no nada más bastaría con una cuestión de obligación o de saber que tú contribuyes a la sociedad, sino que tú tienes que sentirte parte de eso y cargarte de energía, por decirlo ahorita así, aunque esto suene un poco New Age, pero él habla de mucho de energías, aunque no habla de las energías que uno vaya a Teotihuacán y estas cosas, sino como de energía como social, justamente de integración. Es decir, cómo estas corporaciones justamente serían este punto intermedio entre una sociedad que es tal vez ya demasiado abstracta e inabarcable para el individuo y esa vida individualizada, ¿no? Justamente una cuestión de pertenencia a algo que te haría saber que perteneces a un grupo, a un gremio, a una corporación, vamos, y que esta a la vez pertenece a una sociedad más amplia y el tipo de, insisto, de sentimiento que eso genera. Durkheim tiene un texto fantástico que se llama Determinación del hecho moral, que es un texto muy bonito, que tiene que ver justamente con esto. Es este cambio en términos de que él dice, la moral como que conocemos ahora es la moral kantiana, es la moral esta del imperativo, pero también está esta otra reflexión sobre el bien. Su sociología moral es una sociología que junta lo kantiano con, o sea, la obligación, vamos, con el asunto del bien. Es decir, ya no nada más es la moral que yo cumplo
por un deber tipo imperativo categórico, sino es una moral que yo cumplo porque es buena, por decirlo así, porque yo veo en eso algo bueno. Entonces creo que ahí hay una respuesta interesante de la corporación, justamente no nada más como un elemento meramente relacionado con división del trabajo, sino ya justamente con esta noción mucho más amplia de generar ritos sociales de integración, momentos en los que se cargarían nuestras energías sociales para después tener momentos más individualizados, ¿no? Y un comentario súper rápido sobre la naturaleza, o sea, también muy relacionado con la cosa de Marx, o sea, lo que Durkheim va acá es contra la Robinsonada, ¿no? O sea, es decir, claramente sí dice, lo que pasa es que si nosotros ponemos individuo contra sociedad, pues eso no tiene sentido, y por eso él no está en un discurso de contractualista, por decirlo así, ¿no? Sino que él dice, pues el individuo es social, o sea, claramente como individuo biológico tenemos una serie de cosas, pero todo esto que decía, todas estas cuestiones de los conceptos, los sentimientos, todo eso, pues bueno, eso no surgió del individuo, ¿no? Sino que surgió a través del tiempo, pues de forma colectiva, y para eso hay una serie también de textos en Durkheim muy bonitos que muestran ese desarrollo de la naturaleza, pero que no es una naturaleza como que está ahí en el primer momento, sino justamente es una naturaleza que se forma en el tiempo, por decirlo ahora como de esa manera, ¿no? Pero bueno. También te interesa breve sobre este asunto de la naturaleza humana, que creo que es muy interesante, no solamente en Durkheim, sino en la sociología en general, porque es una de estas cosas de siempre se quiere resolver todo diciendo, bueno, es que todos los humanos por naturaleza son, entonces aquí se van llenando los blancos, son egoístas, son buenos, en fin, hay muchísimas versiones, todo el mundo quiere resolver, pues claro, porque los humanos siempre son por naturaleza. La inmensa mayoría de la sociología lo que dicen es, de default los humanos no son nada, ¿no? ¿Acaso lo único que tienen siempre es digamos, la predisposición a ser sociales? Entonces todo se convierte en un problema sociológico, las cosas que se estudian son sociológicas, en la mayoría de los casos. Ahora bien, en Durkheim hay una versión interesante de esto, que es lo del homo duplex que ya había mencionado, que es, si le quitas al ente homo sapiens sapiens todo lo social que tiene, es una suerte como de animal, y esto tiene consecuencias cognitivas y morales. Cognitivas porque todo lo que puede conocer, si no tiene lenguaje, si no tiene ciencia, si no tiene civilización, conceptos, etc., solamente puede conocer a través de sus percepciones, lo que puede ver, lo que puede tocar, sus sensaciones. Y en términos morales, Durkheim diría es un ser profundamente egoísta, como llevado por sus apetitos más inmediatos. Ahora bien, si vemos el lado social de las personas, lo que encontramos es, en términos cognitivos, una persona que puede conocer abstractamente a través de conceptos, utilizando esta acumulación de saber, etc. Y en términos morales, la cooperación. Entonces diría, los dos están dentro de nosotros, o sea, los dos somos somos un homo duplex cada uno de nosotros, y eso se refleja en eso. Las manifestaciones y los encuentros de todo esto son muy interesantes, ¿no? El lado animal es, utilizando una canción de Cerati, que ya no sé si le diga algo a esta generación, pero a la mía le decía mucho, canción animal, pues es decir, no me sirven las palabras gemir es mejor, ¿no? En términos, cuando quieres expresar tu amor, pues ya no quiero decir nada más quiero gemir. Esa sería una parte del lado del homo duplex, ¿no? Lo otro sería la poesía romántica, pueden ser las palabras de Machado, ¿no? Una apetencia tengo por tu acento, ¿no? Una apetencia por tu compañía. Entonces ya tenemos toda expresar lo mismo, pero uno es gimiendo y otra es articulando verbalmente toda una serie de figuras y de imágenes, colectivamente elevadas y demás, ¿no? Pero esa sería como la imagen de naturaleza humana, si es que hay tal en Durkheim, ¿no? Bueno, a mí no me quedó claro esta idea de Durkheim que viene del tótem. Bueno, se manejaba aquí en la exposición que era una diferencia de lo sagrado y de lo profano, y que sirve o funciona específicamente como un mediador. ¿Podrían ahondar en esta idea del tótem como la de Durkheim? O sea, básicamente la idea es esta, o sea, en estos pueblos estudiados por Spencer y Gillen, de los cuales estaba yo hablando, e incluso en el tema de lo que hacía Robertson Smith sobre el totemismo, o sea, el asunto es el siguiente. Estas sociedades lo que tienen es que están organizadas de forma, voy a usar un lenguaje técnico sociológico como por lo del tiempo, ¿no? Están divididas en segmentos, son sociedades segmentarias, ¿no? De solidaridad mecánica, ¿no?
que están organizadas justamente a partir de que el grupo social ¿cómo sabes si eres parte del grupo social? Pues porque compartes el tótem. Digo, es más complejo, pero por una cuestión ahí de tipo. El tótem puede ser un animal o puede ser algo en la naturaleza, ¿no? Puede ser la nube, el agua, ¿no? Pero puede ser la zarigüeya, ¿no? O sea, es decir, es el animal totémico, ¿no? O sea, es esta cosita que está acá, ¿no? Es un tótem, ¿no? Y entonces, pues aquí pues, es como una aguilita o algo así, ¿no? O sea, entonces, algo así, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el asunto es, así como ahora uno dice, bueno, ¿cómo saben si pertenecemos al grupo social? Ah, bueno, pues porque somos, no sé, ustedes por ejemplo son estudiantes de sociología, ¿no? O somos mexicanos o tal, pues antes la cosa era decir, bueno, pues porque el tótem de la zarigüeya, somos uno con la zarigüeya, somos hermanos de la zarigüeya. Ahora, la cosa interesante en todo esto es que justamente para Durkheim el tema es que ese es un principio de integración, porque lo que dice es, no es que lo importante sea el animal totémico, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque aunque se le respetaba, porque no lo podían comer y una serie de cosas, o al menos no lo podían comer porque era sagrado y no lo podían comer sin nada, así como se me antojan unos taquitos de zarigüeya, pues venga, vamos a echarnos un... Es decir, tenían que tener una deferencia y un respeto particular. Dice que lo que era más sagrado no era el animal en sí, sino el emblema. Y el emblema, te digo, una cosa de traducción muy sencilla ahorita sería como la bandera totémica, es decir, lo que generaba la identidad en el grupo era justamente ser parte de este tótem, de este grupo totémico, y lo que era absolutamente sagrado era el emblema como tal, porque es lo que daba identidad al grupo social. Por eso acá está esta idea de que lo que los individuos, a lo que se les rinde culto, no era justamente a un dios en abstracto, sino al grupo social como tal. Ahora, te digo, esto es más complicado, pero una cosa que a mí me parece muy importante de esto es lo siguiente. ¿Cómo sabían? O sea, es decir, lo interesante de este texto es que estos sujetos no van por la vida diciendo, ay, pues yo soy del clan de la zarigüeya y por eso me siento integrado, porque pues ese no es el punto. El punto interesante es que la sociedad estaba también, los tiempos de la sociedad estaban también marcados en sagrados y profanos. La vida económica era una vida individual, o sea, es decir, pues tú ibas y hacías tus cosas, tus actividades económicas para la reproducción material de tu existencia, para decirlo así, y ahí estabas solo o con pocos sujetos. Pero el momento de reunión de todo el grupo era un momento religioso en el que justamente se generaba esta cuestión de la que hablaba Héctor, es esta efervescencia. Entonces, te digo, estoy llevándolo a ejemplos un tanto simples, pero de la misma manera en la que a lo mejor en un concierto hoy en día, cuando todo el mundo empieza a aplaudir y a decir México, y así, es decir, sientes como una cosa, ahora de todos estamos gritando y entonces gritas más fuerte y la ola y ahí es decir, los sujetos en ese momento decían, imagínate tú, sujetos que empezaban a gritar y tener una serie de cuestiones incluso ahí de casi orgiásticas y todo esto, no, en verdad, o sea, no, es decir, de repente lo que se da cuenta es que hay algo más fuerte que ellos, pero todavía no tienen los conceptos para expresarlo. ¿Qué es más fuerte que nosotros? ¿Qué es lo que nos hace sentir tan fuertes, o sea, tan emocionados de estar juntos? No tenían, entonces decían, no, pues es el animal totémico, es ese, no, es el grupo, o sea, lo que es en sí es la sociedad, por eso es este asunto, ¿no? O sea, esta efervescencia que surge de estar juntos, ¿no? Esta efervescencia que resulta justamente de este aspecto muy emotivo, ¿no? De estar con otros sujetos, ¿no? Que pertenecen a tu grupo, y insisto, o sea, pensemos de una forma, valga la redundancia, como más básica o primitiva, ¿no? En el sentido de esto, o sea, piensen con momentos en los que, por ejemplo, descubren afinidades con otros y dicen, ay, a todos nos gusta realmente Max Weber. ¿Y te gusta Max Weber? Sí, me gusta. ¿Y cuando leíste esto? Sí, ¿no? Es el momento de efervescencia, es decir, somos los weberianos, los nuevos weberianos de la UNAM, o somos los nuevos durkheimianos. Es un momento en el que se está formando esta cuestión de integración, y eso que hace desvelarte para leer, y eso no tiene que ver en algún sentido con esto, y también con otras cosas, ¿no? Como los profesores que nos obligan y tal, pero bueno. Entonces, bien, es un poco el asunto del tótem, te digo, pensémoslo como esto, como es este símbolo, ¿no? del grupo, pero que te repito, que no tiene que ver con una cuestión de mera identificación, como si fuera un pasaporte, sino de emotividad y de una integración efectiva y afectiva. Bueno, pensaba un poco que me tiene confundida como también la noción de sociedad del autor, lo cual pues, también ha sido como un aspecto de mucha polémica, sobre todo con respecto a
si está hablando que la religión es como este estado, bueno, esta cuestión hipostasiada de la sociedad, ¿no? Y también está hablando en términos de representaciones y en términos de ideales que operan como productoras de prácticas, la sociedad es, bueno, para empezar, me genera concepto, pero entonces también es una idea productora de esas prácticas, también es una idea, es decir, podemos decir que lo que Durkheim dice, que el símbolo errado en la religión, el problema es el símbolo errado en la religión, que se representa a través de divinidades, pero al final también podríamos decir que también lo que está haciendo Durkheim es actuar una de tantas representaciones que es la sociedad en este símbolo en términos de ideas. Es que no sé si me doy a entender. En términos de que también la sociedad al final también, ¿cuál es este constructo que también es una idea en esa cuestión de una representación colectiva? Mi pregunta es en términos a la libertad. Si bien entiendo que el colectivo permite que se desarrolle la individualidad, ¿no podría también de alguna forma esta individualidad terminar coercionada por otros elementos como la cultura o la burocracia o demás, que incluso está, como creo que Durkheim menciona, habla de una conciencia moral social, terminar determinando a la conciencia individual a tal grado que termina por convertirla, no sé si usar la palabra engrane o parte de como este sistema? Y si sí, ¿no debería entonces ser la libertad un nuevo religio que nos uniera a todos o algo así? No sé, una idea que tengan de eso. El positivismo es tan despectivo, ¿no? Que, hombre, si Durkheim es positivista, qué horror. Así empezaba uno de mis dos colegas jóvenes, ¿no? Diciendo, realmente, ¿qué quiere decir positivista? ¿Y qué quiere decir hermenéutica? Son dos formas de mirar y acercarnos digamos, para poder interpretar una realidad. Y las dos tienen alcances y límites, no es ahorita cuestión de ponernos a decidir qué es uno y qué es lo otro, ¿no? Porque nos llevaría también, ustedes están viendo en este semestre, a dos positivistas, y podría decir Marx y Durkheim. Los dos quieren hacer una ciencia positiva, es decir, los dos quieren hacer una ciencia de hechos, los dos quieren hacer una ciencia de realidades. En ese sentido, los dos son positivistas. Y Weber lo verá en el semestre que entra, que es hermenéutico. Y ambas posturas tienen alcances y límites, ¿sí? Y la hermenéutica de Habermas no es la hermenéutica de Habermas, pero como bien nos dijo también hace un rato Héctor, la hermenéutica no empieza con Habermas, empieza con el dios Hermes en la Grecia antigua, ¿sí? Es una tradición también que data de generaciones enteras y que ustedes el próximo semestre, digamos, van a empezar a trabajar con ello, con el pensamiento de Weber. Yo lo que les conmino con esto es que no caigan en esas dicotomías. Si bien están tanto la mirada positivista, vamos a decirlo así, como la mirada hermenéutica, tienen alcances y límites. Ninguna es Dios, no las hagan sagradas tampoco, volviendo al tema. No las hagan una religión en ese sentido, y si las hacen, estén conscientes de su tótem. Atrás, flaco. La conciencia moral y social. Claro que el individualismo y la libertad y el hombre libre, vamos a decirlo así, ¿no? Ese que tiene capacidad de decisión. Vuelvo a insistir, no están ligados a la idea de egoísmo, sino precisamente la libertad, el individuo, son conciencia social, moral. La compartimos, por lo menos en las sociedades industrializadas modernas. No hablo de sociedades más tradicionales o aquellas sociedades que tienen un fuerte fundamento comunitario, donde parecería ser que el individuo puede quedar hasta eclipsado por el peso que tiene la sociedad, ¿sí? Pero hablar de individuo, hablar de ciudadano, hablar de libertades individuales, es una conciencia moral social, es lo que nos une a todos, diría Durkheim. ¿Qué otra cosa había por ahí? Y la idea de sociedad. Nos pasamos los sociólogos definiendo qué es la sociedad, porque quizás también queremos, al igual que estaba la pregunta de la naturaleza humana, definir también qué es lo social, ¿no? Queremos ver ontológicamente qué es la sociedad, cómo la define Durkheim, cómo la define Marx, cómo la define Weber, Habermas o Luhmann, ¿no? Hablar de sociedad también es una abstracción, también es un concepto.
Nadie podemos tocar a la sociedad, ¿o sí? Que yo sepa. Podemos sentir su influencia, pero tocarlo. Como Dios. Como Dios sentimos su influencia y no sabemos dónde demonios está. La sociedad es Dios. La sociedad es Dios. No, pero quizá hay como textos interesantes de Durkheim, diría, se me ataca mucho el decir de que yo tengo una definición de sociedad o de que tengo una perspectiva muy materialista. Dice en un texto que es muy importante, muy útil para entender a Durkheim, que es el prólogo a la segunda edición de las reglas del método. Se lo recomiendo si están teniendo problemas con Durkheim. Y dice, más bien al contrario, es como una suerte mi concepción es hiperespiritual, ¿no? Va como, no es material como la biología ni psíquica como la psicología, sino es como, digamos, una hiperpsique, digamos, y en ese sentido sí está muy curiosamente y en contra de muchos de los epítetos que recibe, es esta cosa como de conceptual en ese sentido su concepción de sociedad. Ahora, sobre esta cosa del individuo y el engranaje, sí hay obviamente esta tensión en Durkheim, pero él constantemente está recordándonos estos dos frentes. Es decir, si no hubiera sociedad seríamos pues, unos primates ahí pues, descolgando frutos de los árboles para ser Mowgli, el niño feral. Básicamente no habría ni siquiera aspiraciones de individualidad como para intentar perseguirlas o desarrollarlas en mis expresiones individuales, mi música, lo que sea. Simplemente no existiría porque todo eso es producto de la sociedad. Ahora bien, la sociedad te da lenguaje, te da pensamiento y te da ciencia y te da civilización, pero te lo da al mismo tiempo de que te da todo lo que en el fondo te hace humano, también te lo da de un cierto modo que te está constriñendo. Entonces, digamos, es bastante compleja esta figura en Durkheim. Ahora bien, si bien está esta cosa de dado que la sociedad presiona te convierte en esta suerte del engranaje, la figura de Pink Floyd, al mismo tiempo es la que te da todo lo que hace valioso, y también Durkheim abre la posibilidad de hacer transformaciones sociales a través de estos momentos de efervescencia colectiva, como diría la Revolución Francesa, el Renacimiento, etc. Entonces, hay también en Durkheim esta posibilidad no importa de que la sociedad sea positiva, también hay formas de cambio y transformación social. Yo nomás dos cositas rápidas sobre esta cosa del concepto de sociedad. Durkheim fue alumno de un tipo que se llamaba Neil Woodrow. Woodrow le transmitió esta idea del emergentismo, vamos a decirlo así, o sea, de que hay órdenes de realidad que resultan emergentes, lo biológico, lo psíquico, lo social, ¿no? Entonces, claramente Durkheim considera que hay una realidad social, si no, pues toda su sociología no tiene sentido, porque pues, es una realidad sui generis, ¿no? Además nos dice todo el rato. Ahora, justamente esta realidad, como dice Héctor, es una realidad de orden, es una justamente superpsicología, ¿no? O sea, es decir, incluso el propio Durkheim dice, le podríamos llamar psicología colectiva, en fin, o sea, le llama sociología, pero podría tener otros nombres, pero el punto central tiene que ver con eso, es decir, hay un texto también fundamental para entender esto, que es de las representaciones individuales y representaciones colectivas, ¿no? Entonces creo que hay una serie de pistas, y en última instancia, digo, el propio Durkheim, que habla varias veces de estos asuntos, hay si lo tomamos como con mucha cautela, hay un momento en el que él dice, pues la sociedad es un medio moral, ¿no? O sea, es decir, si lo ampliamos, que podríamos decir, es un medio intelectual y moral, o como lo quieras ampliar, pero es justamente eso, ¿no? Y lo moral y lo intelectual, pues no son justamente la sociedad ahí como de las cosas o algo por el estilo, es esta otra como interpsicología o algo por el estilo, ¿no? En fin. Y respecto a la cosa de la hermenéutica, nada más mencionar que o sea, que Durkheim tiene en algún sentido, es decir, ya sobre todo ese último Durkheim, justamente ya no es un Durkheim materialista que se le acusaba, al menos de la división del trabajo. Entonces también hay ciertos momentos en estas reflexiones donde Durkheim ya está coqueteando con cosas que no son la imagen convencional que se tiene de él, ¿no? Aun cuando yo no estaría de acuerdo que incluso que la división sea tan como se le carga, pero vamos, o sea, es decir, claramente ahí tiene otra forma de ver a la sociedad, ¿no? Inclusive en las formas elementales, digamos que nos podemos pasar horas con todos estos señores que nos atraen. En las formas elementales, digamos, Durkheim reconoce vamos a decirlo así, la naturaleza simbólica de lo social, ¿sí? Durkheim reconoce que la religión es
nos lo dice, ¿no? La forma de representar colectivo. Y está reconociendo podremos decir que está reconociendo una hermenéutica en las sociedades. Pero creo yo que sigue fiel, vamos a decirlo así, a su postura, que sigue, las realidades sociales son hechos simbólicos. La forma de acceder a ellos, la forma de conocerlos, no es mediante procesos hermenéuticos. Pero ahí hay